Algunos dicen que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Otros, como el mismísimo Albert Einstein, nos comenta que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Lo que sí es cierto es que de no conocer el interés compuesto nos estamos perdiendo una herramienta muy poderosa para nuestras finanzas personales. Una herramienta que te puede hacer crecer tu dinero exponencialmente a largo plazo. Así que si no quieres perderte de nada, te invito a quedarte en el canal, que te suscribas al mismo, que voy a explicarte en el transcurso de este video qué es el interés compuesto, para qué sirve el interés compuesto, qué es lo que podemos hacer con él y todo lo que necesitas saber acerca del interés compuesto. Sin más, vamos dentro del video. Por acá nos decía Albert Einstein justamente que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Otros, como te comenté anteriormente, también comentan que el interés compuesto podría considerarse como la octava maravilla del mundo. Así que, ¿qué tiene de especial el interés compuesto para que lo puedan considerar de esta forma? Básicamente, el interés compuesto es el interés que no solo vamos a ganar sobre el capital inicial que nosotros podemos depositar en una cuenta de ahorros y demás, sino que a su vez también es el interés que vamos a ganar en base a los intereses que vamos generando. En pocas palabras, podría decirse que es como ese interés que nosotros ganamos sobre los intereses. Es muy sencillo de entender, pero ¿dónde está el poder de esta herramienta? Justamente el interés de esta herramienta se centra en ir capitalizando cada vez más capital, valga la redundancia, ya que vamos a estar generando intereses sobre el interés que se va a ir sumando en nuestra cuenta. Entonces, esto es lo que se genera o lo que se llama o se conoce como el efecto bola de nieve. El efecto bola de nieve es muy sencillo. Es aquel efecto, si alguno ha tenido la oportunidad de ir justamente a la nieve, es ese efecto de uno cuando crea una pequeña bola y la va desplazando a lo largo del tiempo, a lo largo del recorrido donde hay nieve, esa bola se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande porque ella misma va juntando como ese capital, entre comillas, en la misma bola. Este efecto es el que produce justamente el interés compuesto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo que es, por ejemplo, que nosotros agarramos y hacemos una cuenta de ahorro de unos $1000, para decir un número. Entonces generamos un interés anual de 10%. Entonces anualmente vamos a estar generando un 10%. El interés compuesto, ¿qué hace? Justamente lo que nosotros hacemos es, en base a esos $1000 que depositamos en primera instancia, vamos a generar un 10%. Eso nos daría un total de 1100 al término del primer año. Entonces para el segundo año ya no solo vamos a tener los $1000 que depositamos en primera instancia, sino que a su vez también vamos a tener los $100 que habíamos generado y ya vamos a invertir eso, serían $1100. Para el segundo año, al término de este, vamos a tener una capitalización del 10% sobre esos $1100 que teníamos en un comienzo, por lo que estaríamos generando $1110 y así sucesivamente para los siguientes años. Entonces siempre vamos a estar capitalizando y generando intereses sobre el capital final que nosotros vamos realizando. Esto a largo plazo genera un efecto bola de nieve gigantesco. Entonces muchas veces pecamos en cortar esta posibilidad de interés compuesto muy rápido en el tiempo, ya que los primeros años son los más lentos, pero llega un momento que el interés compuesto se va volviendo cada vez más exponencial y ahí es donde nosotros queremos estar. Siguiendo adelante, acá le muestro un pequeño ejemplo de lo que podemos ver con el interés compuesto y por qué es tan importante, porque justamente a medida que pasa el tiempo el interés se va volviendo cada vez más exponencial y los resultados son cada vez mucho más amplios. Si nosotros vemos en este ejemplo que yo les pongo por acá, vemos que con un capital inicial de $10.000, por ejemplo, pueden ser 10.000 pesos, pónganle la moneda que uno quiera, y generando un interés compuesto en 30 años al 8% anual, ¿sí? Y ahora le voy a explicar por qué elegí este 8%, que tampoco es aleatorio, ¿sí? Al 8% anual estaríamos generando $100.000, 100.500, ¿sí? Pero miren lo interesante del interés compuesto, que en los próximos 10 años, si nosotros dejamos ese dinero ahí depositado y no lo retiramos, estaríamos generando en los próximos 10 años otros $100.000 más, llegando a los $217.000. Entonces acá ven el potencial y la fuerza del interés compuesto, en donde para llegar a los primeros $100.000 tardamos 30 años, pero para llegar a los próximos $100.000 y pasarnos por un poquito,
compuesto, tardamos únicamente 10 años. Y se pueden imaginar que a medida que seguimos aumentando, si sumamos otros 10 años más, estaríamos llegando casi a los $500.000, al $500.000. Entonces ahí es donde nos vemos la fuerza del interés compuesto y por qué lo consideran una de las fuerzas más poderosas del universo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para aprovechar el interés compuesto? Tenemos por acá, obviamente, uno de los principales puntos que tenemos que tener en cuenta es comenzar a ahorrar desde temprano. Cuanto antes nosotros podamos empezar a ahorrar y empezar a generar esa bola de nieve, obviamente el movimiento va a ser mucho más exponencial a lo largo de los años. Cuanto más tiempo transcurra, más exponencial se hace porque más capital se va generando. Entonces, es muy importante comenzar a ahorrar temprano. No quiere decir que si empezamos tarde no lo podamos hacer. Obviamente que la cantidad de años de nosotros poder ir generando ese interés compuesto se va minimizando. Entonces, cuanto antes podamos empezar, mucho mejor. Otra forma también de exponenciar nuestro poder del interés compuesto es el ahorro sistemático. Todos los años poder ahorrar una mínima parte de nuestro dinero y así poder seguir complementando ese interés compuesto que se vaya generando en la cuenta. No solo aprovechar de los intereses que genera la propia cuenta al irse capitalizando, sino que también nosotros capitalizarla de forma externa, ir aumentando con algunas contribuciones de forma anual, de forma trimestral, de forma mensual, como cada uno quiera, ir complementando ese capital y de esa forma vamos a exponenciar aún más el poder del interés compuesto. Por otra parte, obviamente es fundamental reinvertir los intereses que nos genera la cuenta, si no vamos a estar cortando el poder de este interés compuesto. Lo vamos a convertir en un interés simple, que ahora lo vamos a ver a posterior. Entonces es muy importante siempre dejar el capital ahí, que se vaya capitalizando a largo plazo y no sacar el capital. Obviamente que si lo necesitamos por alguna causa en especial, lo vamos a tener que hacer. Pero es muy importante poder dejar el mayor capital posible en nuestra cuenta y dejar que se capitalice a lo largo del tiempo. Por otro lado, el tema de las tasas de interés. Cuanto más alta es la tasa de interés, mucho mejor. Si nosotros estamos en algún método de ahorro que nos pueda brindar algún banco, algún fondo, que nos pueda brindar, de hecho, por ejemplo, unos bonos del gobierno y demás, lo que sería como renta fija, bueno, tratar de elegir una tasa de interés que sea lo más alta posible, porque cuanto más alta es esa tasa de interés, mayor va a ser ese capital. Muchas veces la tasa de interés nosotros no la podemos elegir a gusto. Entonces, tenemos que tratar de elegir dentro de las posibilidades que tenemos lo mejor. También tenemos la herramienta que como puede ser la inversión, y a eso es lo que voy a ir ahora un poquito más adelante. Dentro de la inversión podemos no elegir la tasa de interés que vamos a rentabilizar nuestro capital, sino que bueno, invirtiendo podemos tratar de ir un poquito más allá en esa rentabilidad anual y quizás buscar un 8, un 10, un 14, un 15, un 20%. Eso simplemente no lo sabemos, pero podemos trabajar para que tratar de llegar a esos números. Por acá les muestro un ejemplo justamente de el interés compuesto invirtiendo en bolsa. Y le meto dos ejemplos muy sencillos, que sería invertir en un ETF, que es un fondo indexado justamente del SP500, que es una de las bolsas tradicionales que estuvimos hablando ya en anteriores videos, y el Nasdaq, que es otra bolsa tradicional donde se sitúan las mejores empresas a nivel tecnológico. Acá podemos ver que el SP500, que están las 500 mejores empresas de Estados Unidos, tiene una rentabilidad anual del 8%. O sea que durante estos años que está acá en esta pantalla, que es más o menos del 2006 hasta el 2024, el SP500 se ha rentabilizado un 8%. Entonces, es la rentabilidad que nosotros podemos adquirir si simplemente invertimos nuestro capital en un ETF que replique el SP500. Por otro lado, tenemos el Nasdaq, otro índice muy interesante donde abarca todas las empresas tecnológicas, que también abarca acá desde el 2006 al 2024 y como ven tiene una rentabilidad anual del 14%. En esta oportunidad el Nasdaq, por ejemplo, ha dado una rentabilidad mucho mayor, pero no solo en estos años los
principales índices han dado una gran rentabilidad, sino que la bolsa históricamente siempre termina replicándose y subiendo a lo largo del tiempo. Si nosotros miramos datos históricos de mucho más atrás, que les puedo dejar por acá en pantalla, vamos a ver cómo la bolsa ha crecido de forma exponencial a lo largo del tiempo, y nosotros podemos invertir y podemos aprovecharnos de esta situación de las empresas. Por acá les meto algún otro ejemplo donde podemos ver con estas ilustraciones el poder del interés compuesto. En este caso empiezo con un capital inicial de $10.000 y voy adjudicando anualmente $1.200, que esto sería simplemente poder ahorrar $100 al mes, y entonces al término del año le voy a agregar a mi cuenta de inversión $1.200 más. Vamos a hacer un ejemplo invirtiendo a 30 años y con un 8% de rentabilidad anual. ¿Por qué el 8% que le decía anteriormente? Bueno, justamente porque es la rentabilidad que nos puede dar acá el SP500. Entonces es una rentabilidad que nosotros podemos obtener casi sin hacer esfuerzo. Obviamente que quizás invirtiendo, seleccionando nuestras propias empresas, estudiando y demás, podemos quizás generar mucha más rentabilidad, y más nosotros que somos inversores retail, inversores minoristas, que tenemos posibilidades que quizás los inversores, los grandes inversores no tienen en la bolsa, simplemente por la flexibilidad que nosotros podemos tener para invertir en empresas de baja capitalización, para invertir en cualquier empresa y salir y entrar al mercado rápidamente, cosa que los grandes inversores por ahí no lo pueden hacer. Si nosotros invertimos estos $10.000 con adiciones anuales de $1.200 a 30 años al 8%, la cifra que estaríamos consiguiendo serían unos $247.400. Para nada despreciable. Fíjense que podríamos empezar a invertir con 20 años o con 30 años, tratar de generar esos primeros $10.000, y al término de lo que sería nuestra edad laboral, más o menos a los 60, 70 años, podríamos estarnos jubilando por lo menos con unos $250.000 sin hacer demasiado esfuerzo. Ahora, si nosotros invertimos esos mismos $10.000, pero en vez de adherir $100 mensuales, lo que hacemos es adherir $200 mensuales, estaríamos generando una cifra cerca de los $400.000. Pero ahora también vamos a ver lo importante que es el interés que nosotros podemos conseguir por nuestra inversión. Si nosotros nos pasamos al Nasdaq, que tiene una rentabilidad anual de 14%, podemos ver que con los mismos números, aportando $10.000 iniciales, $1.200 al año a 30 años, estaríamos generando cerca de la cifra de $1.000.000, ¿sí? Pero por otro lado, si hacemos el ejemplo de adherir $2.400 al año, estaríamos generando cerca del $1.500.000. Obviamente que en estos casos mucho menos despreciable la cifra. Ahora me pueden decir, sí, pero yo con 20 años quizás no voy a tener $10.000 para invertir. Bueno, es importante empezar, porque podemos ver otros ejemplos por acá donde podamos empezar con una cifra de $1.000, que quizás obviamente menos que eso a veces ya es mejor invertirlo en educación, mejor invertirlo en tratar de crecer antes de invertir en bolsa. Pero con una cifra de $1.000 invirtiendo y tratando de ahorrar $100 al mes para poder al año incrementar esa cifra $1.200 anuales, vamos a ver que en 10 años al 14% estaríamos generando $30.000. Ahora, si nosotros pasamos y empezamos con los mismos $1.000, con $1.200 de adhesión anual, a 30 años al 14%, estaríamos generando $500.000. Y esta cifra es una cifra que quizás muchos de nosotros podemos empezar con 20 años. ¿Cuántos de nosotros con 20 años no nos compramos un celular de ese dinero? ¿Cuántos de nosotros con 20 años no tratamos de empezar a ahorrar para comprarnos un auto, para comprarnos una computadora, para comprarnos muchas cosas que quizás esos mismos $1.000 los podemos invertir en nuestra cuenta de inversión, y a posterior quizás a los pocos años poder comprar ese celular, poder comprarnos ese auto que tanto queríamos, o invertirlo en lo que nosotros querramos. Obviamente que lo importante es empezar, pero por otro lado esta imagen también es reveladora, porque nos dice algo, que es muchas veces lo que nos pasa a la hora de invertir, que queremos ver resultados a corto plazo, y los resultados a corto plazo en bolsa no se ven reflejados. Esto, lo importante es siempre tratar
tratar de invertir a largo plazo. Acá vemos que en un periodo de 10 años vamos a conseguir $30.000 únicamente, quizás una cifra que no es para nada relevante, y por ahí pueden hacer que nos bajen un poco esa emoción de invertir, porque pensamos que es difícil, porque pensamos que no vamos a generar un dinero importante a largo plazo, y por ahí bajamos las manos y nos rendimos. Pero lo importante es vencer ese periodo e ir un poquito más allá. Yendo un poquito más allá y simplemente quizás pensar en un horizonte de 30 años, estaríamos pudiendo generar esos $500.000, que ya es una cifra para nada despreciable. Entonces lo importante es no intentar ser millonarios a corto plazo, y por ahí también hacerle caso a lo que nos pueden vender en internet, en YouTube y demás, sino ir un poquito más allá, tratar de ir a invertir con la cabeza a largo plazo, con tranquilidad, con paciencia, con consistencia, y eso es lo que nos va a generar riqueza a largo plazo. Entonces con esto muchas veces podemos ver, por ejemplo, yo tengo muchos compañeros o conocidos que lo que hacen, por ejemplo, cuando tienen un hijo, le abren una cuenta de inversión y van acreditando todos los años. Acá podemos ver que ese hijo, cuando cumpla los 30 años, una gran sorpresa puede ser que en su cuenta de banco pueda tener esos $500.000, porque le invertimos y le generamos un interés compuesto. Quizás sin saberlo, ya a los 20, a los 30 años puede comprarse su propia casa, que puede ser muy importante. Entonces ahí ven cuál es el poder del interés compuesto, y el poder de quizás con pocos montos es hacer un esfuercito más, ahorrarnos alguna cosita para poder colocar ese dinero en una cuenta y poder reinvertir a largo plazo. Por acá le voy a hacer un pequeño raconto de lo que es el interés compuesto y lo que es el interés simple, una pequeña comparativa para entender un poquito mejor. El interés simple básicamente es el interés que se calcula sobre el capital inicial. Yo abro una cuenta de $10.000, genero un interés del 10%, y lo que hago cada vez que genero ese interés anual, retiro esos $1.000 que yo podía haber generado y sigo invirtiendo esos $10.000 iniciales. Entonces eso lo que me genera es un interés simple, que siempre voy a estar generando a lo largo de los años $1.000 al año, porque mi capital inicial siempre va a ser el mismo, ya que voy retirando las ganancias. Obviamente que no sé, como lo que estaba comentando, que no se reinvierte el capital que voy generando. El crecimiento va a ser mucho más lineal, no va a ser exponencial, va a ser de esta forma, y se utiliza normalmente para préstamos a corto plazo. También es el interés que nosotros podemos obtener si invertimos en un bono y demás, que nos genera una rentabilidad anual en base a el bono que habíamos comprado. Ahora, el interés compuesto, como veníamos diciendo, se calcula sobre el capital inicial sobre los intereses acumulados. Entonces siempre vamos a tener en nuestra cuenta un poquito más, ya que generamos intereses, esos intereses los mantenemos en la cuenta y después generamos intereses sobre los intereses más el capital inicial. Entonces siempre va a ser exponencial, se va reinvirtiendo todo el tiempo los intereses generados. Eso va a generar una curva mucho más así, ¿sí? Una curva exponencial de crecimiento en nuestro capital. Se utiliza obviamente para invertir a mucho más largo plazo, intentar que ese capital se capitalice, justamente valga la redundancia, a largo plazo y se vuelva exponencial. Por acá tenemos un gráfico que nos puede ilustrar muy fácilmente qué es interés compuesto e interés simple. El interés compuesto, como les decía, es esta gráfica exponencial que en principio hasta cierto tiempo se encuentran justas, pero llega un momento que se empiezan a separar y se vuelve muy fuerte a largo plazo el interés compuesto. Acá en la gráfica azul podemos ver cómo el interés simple es totalmente lineal. Concluyendo un poquito toda esta parte, tenemos que comentar y decir que el interés compuesto es una herramienta muy poderosa que nosotros tenemos en nuestras manos, justamente para ayudarnos a alcanzar ese objetivo financiero que podemos tener a largo plazo. Lo importante siempre va a ser como empezar a ahorrar temprano, ahorrar regularmente, tratar de reinvertir esos intereses que nos va generando nuestra cuenta, y de esta forma poder hacer crecer nuestro dinero exponencialmente a largo plazo. No digo que no tengamos que sacar en alguna oportunidad capital y demás.
lo ideal es siempre tratar de mantenerlo, irlo generando a largo plazo para que se vuelva exponencial. Obviamente en alguna oportunidad vamos a tener que sacar el capital o podemos hacer uso de ese dinero, pero las claves las tienen ahí. Así que si les ha gustado el video hasta acá, los invito a suscribirse al canal, a compartirlo con algún compañero y ayudarlos a invertir su dinero a largo plazo y generar y componer un capital a lo largo del tiempo, que de esto se trata este canal. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Chao.